Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesora Nilka. En este video mensual, mi grupo conformado por Hilary Lam, José Gil, Leandro Aguilar, Alexandra Aguirre, Georgina Tuloch, Yaisa Jiménez y mi persona, Alexandra Chen, estaremos hablando sobre el conflicto entre Chechenia y Rusia. Esperamos que le agrade. Mi nombre es José Gil y le voy a explicar el conflicto entre Rusia y Chechenia. El conflicto ruso-checheno es un conflicto a menudo armado, que perdura desde hace siglos entre el gobierno de Rusia y varios nacionalistas de Chechenia y también fuerzas islamistas. Las hostilidades formales se remontan a 1785, aunque los elementos del conflicto se remontan a tiempos mucho más lejanos. El Imperio ruso inicialmente tuvo poco interés en el Cáucaso Norte, salvo como vía de comunicación con su aliado Georgia y algunos de sus enemigos, los imperios persa y otomano. Pero las tensiones más crecientes provocadas por las actividades rusas en la región dieron lugar a un levantamiento de chechenos contra la presencia rusa en 1785, seguido por nuevos enfrentamientos y el estallido de la Guerra del Cáucaso en 1817. Rusia solo tuvo un éxito en la represión de los rebeldes chechenos en 1862. Durante la Guerra Civil rusa, los chechenos y otros pueblos caucásicos vivieron en la independencia de algunos años antes de ser sovietizados en 1921. Mi nombre es Alexandra Aguirre y hablaré sobre cuál es la razón de tanto odio interétnico. Los chechenos, uno de los pueblos más antiguos y aguerridos del norte del Cáucaso, ya se enfrentaron al Imperio ruso, sobre todo durante el siglo XIX. Entre 1855 y 1859, de la mano de Chamil un imán, que unificó a toda la etnia musulmana de la región, incluso llegaron a ser independientes. De esta época proviene la fundación de la capital Grozny, terrible en ruso, un bastión de los cosacos. En febrero de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, ocurre otro episodio que exacerbera durante lustros el odio de los chechenos hacia los rusos. Aquí sucede que Stalin les acusa de colaborar con Hitler y ordena su deportación masiva. Decenas de miles de hombres, mujeres y niños son trasladados a la fuerza a Asia Central y a Siberia. El 50% de ellos muere de tifus en el camino. Solo en 1957 con Khrushchev son amnistiados y pueden regresar a su hogar. Cuando empezó la Primera Guerra Chechena, cuando la URSS daba sus últimos exteriores a Doshyar Tuaev, el general soviético destinado a Estonia, este fue elegido como presidente de la República Chechena y poco después él proclama la independencia. Moscú no reacciona e incluso se le olvida el armamento soviético, que incluía tanques de guerra y piezas de artillería, que allí había estacionado. Chechenia se transforma en la base de numerosos clanes de mafiosos que actúan en Nueva Rusia y la gestión de Duaev que fue un fracaso. Y esto se comprueba porque no se pagan las pensiones y la productividad es nula. En diciembre de 1994, los halcones de Kremlin aconsejan a Boris Yeltsin que ataque a estabilizar la región y frenar las tendencias separatistas de la federación y garantizar la variante rusa de los oleoductos que cruzan el Cáucaso. La ofensiva acorazada se produce por tres frentes, pero choca con una fiera resistencia y Grozny padece de un bombardeo intensivo que lastima su centro histórico. Los chechenos se repliegan hacia las montañas y se lanzan hacia la guerra de guerrillas. Acompañada de espectadores de acciones terroristas, es imparable, aparecen en escenas de Alexander Lebev y un representado militar que consigue sentarse en negociar con un nuevo presidente checheno, Aslan Madadov.
y ambos firman la paz en agosto de 1996 y son llamados los Acuerdos de Hasavut, y luego de eso se establece una retirada. Mi nombre es Georgina Tulosh y yo estaré hablando acerca de por qué no funcionó el armisticio. Bueno, el armisticio no funcionó debido a que Maskhadov cometió el mismo error de Dudaev de no frenar las dimensiones internas. En 1999 el país era libre, sin embargo estaba al borde de una guerra civil, por lo que el tráfico de armas, el robo de petróleo y los secuestros eran una moneda corriente en aquel tiempo. Entonces los grupos más radicales, que eran capitaneados por el comandante Shamil Basaev, tomaron el control. En septiembre, Rusia se despertó con al menos unos 3 atentados que dejaron 230 muertos en una semana de horror. Por lo que Vladimir Putin decidió desatar una amplia operación antiterrorista que todavía no ha concluido. Comenzaba la Segunda Guerra Chechena. Mi nombre es Isa Jiménez y yo les estaré hablando acerca de qué tal ha sido el papel que han jugado los integristas islámicos en la guerra entre Chechenia y Rusia. En un buen número de casos, ellos han sido líderes de movimientos islámicos que fueron integrados por los grupos militares con bastante auge y fanáticos, tales como el de Al-Hidad, el de Al-Qatir, el Giha, el Agnon Mena, el Namak Hart, el Tahir y el Islam Iso Alab. En el Líbano, más que nada, por ejemplo, se da este tipo de grupos que han jugado un papel importante en cuanto ha sido la acentuación y el movimiento de luchas religiosas cada vez que parecen atenuarse. Su papel como tal es bastante decisivo, ya que han cambiado bastantes y han combatido varios frentes bélicos, incluido el afgano, y también contra los soviéticos. No es extraño que se den este tipo de campos de entrenamiento, como por ejemplo el de Al-Qaeda en Afganistán en el año 1996. Ok, mi nombre es José Gil y les voy a hablar sobre las causas y consecuencias. En las causas, Chechenia, región musulmana, al tratar su independencia con Rusia actúa de una manera agresiva y quieren crear un emirato rígido por la ley del Sharia. En las consecuencias, logramos apreciar que los chechenos llevan más de siglo y medio luchando por su independencia. Y además de eso, la verdadera razón de la guerra es el petróleo del mar Caspio. En esta región se albergan 25 millones de barriles de petróleo. Mi nombre es Alexandra Chen y ahora yo les estaré hablando sobre los mayores atentados en Rusia desde 1995. El terrorismo checheno está detrás de la mayor parte de los sucesos terroristas en el suelo ruso. Ahora les mencionaré los sucesos de cada año. Empecemos con un junio de 1995, donde varios rebeldes chechenos se atrincheran con más de 1000 rehenes en un hospital en la ciudad rusa de Budiansnov. El asalto rebelde y la posterior incursión de un comando ruso causan más de 100 muertos. Los chechenos salen finalmente en una caravana de buses con un centenar de rehenes y entre ellos fueron periodistas a los que ponen en libertad al llegar a Chechenia. Luego tenemos un septiembre de 1999 donde una ola de ataques con bombas destruye varios edificios de apartamentos en Moscú, Buisnak, Volgograd y San Petersburgo y causan más de 200 muertos. Luego tenemos del 23 al 26 de octubre del 2002, donde está la toma de 800 rehenes por rebeldes chechenos en un teatro moscovita. Acaba en una tragedia cuando los soldados rusos entran después de 3 días de asedio. En total fallecieron 42 guerrilleros chechenos y 129 rehenes, la mayoría de ellos por un gas tóxico lanzado para dejar sin conocimiento a los secuestradores. El 5 de julio del 2003, 2 mujeres suicidas matan a 15 personas y hieren a 60 al detonar sus cargas en la cola de un festival de rock al aire libre en el aeródromo de moscovita de Tushino.
Luego tenemos el 5 de diciembre del 2003, donde hay 46 muertos y 160 heridos en una explosión en un tren de cercanía por la mañana en hora punta a la salida de la estación Yesestuki. Luego tenemos el 6 de febrero del 2004, donde un atentado suicida se salda finalmente con 41 muertos y cerca de 200 heridos en el metro de Moscú. Luego tenemos el 31 de agosto del 2004, donde un ataque suicida junto a la estación de Riskia en el centro de Moscú mata a 10 personas e hiere a 51. Luego tenemos del 1 al 3 de septiembre del 2004, donde es la dramática toma de la escuela número 1 de Beslan por separatistas chechenos, que acaban con la muerte de 331 rehenes y la mitad de ellos fueron niños, durante el intento de rescate. Estos y más sucesos ocurrieron durante el conflicto de Chechenia y Rusia. Gracias. Mi nombre es Leandro Aguilar y le estaré hablando sobre los resultados del conflicto entre Chechenia y Rusia. El número 1 es la anexión de Chechenia y Rusia. El número 2 es el intento de independización de Chechenia. Esto es, hasta el momento, todos han sido fallidos. El número 3 son los intentos de chechenianización de Rusia, que hasta ahora también todos son fallidos. Y por último, la insurgencia vigente. Continuando con la explicación, la guerra terminó oficialmente en 1862, cuando Rusia prometió autonomía para Chechenia y otros grupos étnicos del Cáucaso. Sin embargo, Chechenia y la región circundante, incluyendo el norte de Dagestán, se incorporaron a Rusia bajo el Oblast del Terek.